Buenos días, bienvenidos a una nueva clase de Centro de Estudio Madrid. En este caso vamos a ver la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Bueno, son varias cosillas las que tenéis que saber. Lo primero es la importancia que tiene, la importancia para vuestro examen. Lógicamente es el objetivo principal, ya sabéis que siempre digo lo mismo y que os quedéis con algo, chicos, de esta clase o de este tema, mejor dicho, porque esta ley orgánica es importantísima. Va a ser el 85-90% de vuestro trabajo diario. Entonces es muy interesante que atendamos a ciertas cosas. Lo que pasa que yo me voy a centrar con vuestro permiso en la pregunta tipo test, ¿vale? Donde no van a poder intentar o querer pillar, ¿vale? Que a partir de hoy ya a nosotros no nos pasará. Son cosas que son importantes. Que si vamos atendiendo en clase, en muchas de las clases de los profesores y en concreto en las mías, intento darle la importancia necesaria a todo esto de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, porque como os digo, va a ser vuestro 85-90% de vuestro trabajo diario. Daros cuenta que casi todos, tanto guardias civiles como policías nacionales, vais a pasar en algún momento por seguridad ciudadana y es nuestra herramienta de trabajo. Afortunadamente utilizaremos más el boli que la pistola, siempre lo digo, lógicamente es una comparación bastante gore, pero es así. O sea, afortunadamente utilizaremos más el boli que nuestro propio arma, afortunadamente, ¿vale? Bueno, no me enrollo mucho más, ¿vale? Vamos a empezar a ver el tema 14, Policía Nacional, tema 13, Guardia Civil, y son un epígrafe común que os piden, y vamos a ver, pues bueno, cómo está dividido. Bien, en primer lugar, tenemos que saber que vamos a atender a una ley orgánica, ¿vale? Esa ley orgánica es importante, ya sabéis que como norma general, todo lo que tiene que ver en cuanto a leyes orgánicas, porque afectan a los derechos fundamentales de las personas. No hemos estudiado en Constitución, ¿vale? Clases de Miguel, así que eso no nos tiene que revestir ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, en ese caso, como os digo, ley orgánica que no una ley ordinaria, ¿vale? Ley orgánica de seguridad ciudadana, la 4/2015 de 30 de marzo. Bien, esto es lo primero que tenemos que saber antes de seguir adelantando en el tema, es que esta ley ha sido fruto de una derogación de la antigua Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana del año 92. Bien, esa Ley Orgánica 1/92 no es lo que lo diga yo, sino que al principio empezamos a verlo, pero al final del todo de esta propia ley orgánica, en la derogación normativa, en las disposiciones derogatorias, me ha recogido y te lo pone explícitamente bastante claro que deroga a la 1/92. Bien, bueno, seguimos avanzando en el tema y como veis están divididos en este caso en capítulos. Ya sabéis que muchas veces se dividen en capítulos, luego a su vez en títulos o de una manera similar. En este caso vamos a estudiar. Parece sencillo y es sencillo, pero muy importante. 5 capítulos, ¿vale? En el capítulo 1 vamos a ver una serie de disposiciones generales, objeto de la ley, objetivos, fines, etcétera, etcétera. Nos meteremos un poco de lleno ya en el capítulo 2 en cuanto a la documentación e identificación personal. Vamos a ver cómo vamos a poder mantener y restablecer la seguridad ciudadana y fijaros la importancia de esta palabra que adquiere en este tema. Bien, voy a ir intentando recalcar a lo largo del tema, si me es posible, con algún ejemplo que os pueda poner, sobre todo la parte de la seguridad ciudadana. Es una palabra relativamente sencilla, no comporta ningún problema, todo el mundo la entendemos, pero fijaros la importancia si nos llegan a preguntar en un examen. ¿Y por qué esa importancia si nos preguntan en un examen? Bueno, pues no cabe otra que decir, seguridad ciudadana es algo que tenemos que mantener, que tenemos que restablecer en el caso de que se quebrante. Sí, pero ¿cómo puede ser mi pregunta? Bueno, vamos a ver ahora cómo en el objeto de la ley nos habla de una cosa diferente que no es seguridad ciudadana. Bien, me explico. Daros cuenta que la ley orgánica es de seguridad ciudadana de la 4/2015 de 30 de marzo, que en el capítulo tercero nos está diciendo qué actuaciones vamos a poder realizar para mantener y restablecer esa seguridad ciudadana, pero que como os digo, y vamos a verlo en unos minutos, el objeto de la ley nos habla de otra cosa diferente de la seguridad ciudadana, así que por favor ya vamos a poniendo, bueno, como ya siempre os digo, ¿vale? Atención a ciertas partes del tema, no porque sean complicadas, pero sí porque si somos malos como tribunales calificadores, vamos a incidir ahí, ¿vale? Porque la palabra seguridad ciudadana es una cosa que tenemos muy mecanizada, y ahora lo veremos. Bueno, capítulo cuarto. Capítulo cuarto, vamos a ver las potestades de como policía administrativa, todo lo que tiene que ver en el ámbito de, por ejemplo, proponer para sanción, ¿vale? Porque estamos hablando de una ley orgánica, sí, afecta a derechos fundamentales, pero que tiene carácter administrativo sancionador, ¿vale? Esa potestad como policía administrativa se va a traducir
en un régimen sancionador que vimos, o veremos, mejor dicho, en el capítulo 15. Bueno, como os decía, he empezado el tema diciendo que esta Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, de 4/2015, de 30 de marzo, es fruto de una derogación normativa que tiene estas disposiciones, en concreto una disposición derogatoria al final del tema. Y bueno, en el ámbito de extranjería también vemos, veréis con Juan, si no ven conmigo, en el tema de extranjería, cómo la propia Ley Orgánica de Extranjería también incide en una disposición en cuanto al rechazo en las fronteras de Ceuta y Melilla para los extranjeros que sean interceptados en ella, ¿vale? Bueno, lo veremos, vais a ver cómo quiero dejaros claro ciertas pinceladas para que le dé la importancia necesaria. Es decir, no es un tema solo que se ocupe de propiamente la seguridad ciudadana, sino que a su vez tiene relación con otros muchos temas. Bien, la Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana. Vuelvo a repetir, chicos, la importancia, ya sabéis que yo soy bastante obsesivo con esto de las leyes orgánicas, reales decretos, disposiciones, etcétera, etcétera, porque tiene mucha importancia en la pregunta de examen. Entonces, bueno, esta ley orgánica vamos a ver cómo empieza y cómo todas o casi todas las leyes empiezan hablando con un objeto, objetivos, fines que se persiguen, una serie de definiciones si es el caso. Bien, en este caso vamos a ver el objeto de la ley y es algo que es importante. Y nos dice que la seguridad ciudadana, y empieza hablando de seguridad ciudadana, ¿vale? Quiero remarcar muy mucho esa palabra, es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y su salvaguarda como bien jurídico de carácter colectivo, pregunta de examen, en función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las leyes. Bueno, varias cosas que ya hemos dicho al principio de esta videoclase, que es la seguridad ciudadana, que tiene un requisito indispensable y que al ser una ley orgánica afecta a los derechos fundamentales, ¿vale? Que se recogen en la Constitución, en el artículo 14 al 29, 30.2, de carácter general. Por eso ya entendemos un poco más por qué estamos hablando de una ley orgánica y que, bueno, que el bien jurídico es de carácter colectivo, a toda la ciudadanía. Todo esto, esta propia ley orgánica, estará basada y sujeta a la Constitución y a las diferentes leyes. De hecho, antes de empezar, por poner un pequeño ejemplo, ya hemos visto el tema 13 en el caso de Guardia Civil, este tema 13 también en caso de Policía Nacional, es la Ley de Seguridad Privada. Y digo ley, la 5/2014. Y os lanzo una pregunta. ¿Hay alguna parte que tuviera alguna relación con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana? Ya os adelanto ya la respuesta. Pues sí, sí y bastantes, más de las que hemos quizá explicado. Hemos reseñado las más importantes. Hemos hablado del artículo 7.3, del deber de colaboración, ese auxilio que tienen que realizar en materia de seguridad privada a las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre otras. Hemos hablado de identificaciones, hemos hablado de cómo podemos intervenir a esos cacheos, si no se llamaban cacheos, etcétera, etcétera. Bueno, eso en ese apartado de la 5/2014 creo que quedó bastante claro y sobre todo hicimos bastante relación a esta Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Por eso nos pone que tiene que estar sujeta a otras leyes y a la propia Constitución. Importante párrafo es cuando dice que el objeto tiene como regular un conjunto plural y diversificado de actuaciones de distinta naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, que por eso versa esta clase de la ley orgánica, pero ojo, mediante la protección de personas y bienes, ojo, la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos, la tranquilidad ciudadana. Y aquí viene mi pregunta de examen. Aquí viene cuando decía al principio que si yo fuera miembro del tribunal calificador sería malo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Hemos hablado que esta ley orgánica trata de la seguridad ciudadana. Bien, hasta ahí todo fácil. Y tenemos tan mecanizado como opositores seguridad ciudadana, seguridad ciudadana, seguridad ciudadana, seguridad ciudadana, que eso lo tenemos en la cabeza y cuando lo leemos, muchas veces, el 99% de las veces lo damos por bueno. Bien, pues aquí no. Bien, porque aquí es mantener la tranquilidad de los ciudadanos. Es decir, si a mí en una pregunta de examen me preguntan por el objeto de la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, que vuelvo a repetir que todos tanto profesores como alumnos tenemos tan mecanizados, bien, tenemos mecanizado la seguridad ciudadana. Si a mí me ponen este párrafo y termina diciendo y el mantenimiento de la seguridad ciudadana, nos la comemos, ¿vale? Así que ojo con esta parte, lo subrayamos, que habla del mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos. ¿Y por qué digo esto? Bien, no es porque sea un capricho solo mío, sino porque si os dais cuenta, cuando hablo yo de la mecanización de esta palabra, de seguridad ciudadana, es porque ya la tenemos vista de otros lados. Es decir, si yo hablo de seguridad ciudadana,
¿vale? Me viene regulado en el artículo 104 de la Constitución Española, cuando hablaba de la seguridad ciudadana. Si hablamos de otros temas, por ejemplo, como la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la 286, nos habla de seguridad pública, que muchas veces hacemos mención a seguridad pública o seguridad ciudadana de manera indistinta. Bien, pues aquí en el objeto de esta Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana es el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, la tranquilidad de los ciudadanos. Así que, por favor, quiero que atendáis. Bien, ámbito de aplicación, ya sabéis que, bueno, que estas disposiciones, todo lo regulado en cuanto a disposiciones más bien traducido en artículos, son aplicables en todo el territorio nacional, ¿vale? Sin perjuicio de las competencias de las propias comunidades que vayan asumiendo a su vez. Sabéis que tenemos competencias que son adquiridas o atribuidas en materia de Constitución Española, ese artículo 149 que nos regula lo concerniente a las competencias. En particular, quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley las prescripciones que tienen por objeto velar por el buen orden de los espectáculos y la protección de personas y bienes a través de una acción administrativa ordinaria, aun cuando la misma pueda conllevar intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, que se ocupen otros, aunque nosotros estemos actuando en un segundo plano, es decir, un concierto en el Within Center, como norma general, nosotros no vamos a decir en materia de seguridad ciudadana qué tiene que regular ese espectáculo público, ¿vale? Nuestras actuaciones en un segundo plano, como por ejemplo, se puede estar desarrollando un concierto, un espectáculo, ¿bien? Y no tener plena competencia por parte de esta ley a la hora de intervenir o de velar por el buen orden del espectáculo público. Ahora me diréis, ya, pero es que yo cuando voy a un espectáculo público está la Policía Nacional. El otro día fui al concierto de Aitana y estaba la Policía Nacional alrededor, efectivamente, porque nosotros trabajamos haciendo cumplir unos planes preventivos, unos planes antiterroristas, ¿vale? Que sí tienen que ver con todo lo que conlleva el espectáculo público, el antes, el durante y el después, es decir, antes que la gente no se acumule, que la gente esté pasando correctamente, pero nosotros de lo que es el espectáculo, la Policía Nacional, en este caso, no se hace cargo, a no ser que pasen por una serie de sucesos, no reclamen, etcétera, etcétera. Eso lo explicaremos un poquito más para adelante, ¿ok? Bien. Esta ley dice que se aplicará sin menoscabo también de algo que ya hemos pasado. Por eso quiero, bueno, dejar algo, un par de pinceladas claras cuando dicen de los regímenes legales que regulan ámbitos concretos de la seguridad pública, como por ejemplo seguridad aérea, marítima, ferroviaria, vial, o los transportes, quedando en todo caso salvaguardadas las disposiciones referentes a la defensa nacional y a las regulaciones, ojo, de esto que hemos pasado ya con la pandemia, estado de alarma, excepción y sitio, en concreto el estado de alarma. Bien. Bueno, ¿cómo trabajábamos nosotros en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el estado de alarma? Bueno, eran actuaciones, voy a ponerlos similares. No voy a poner nada en particular ni nada en concreto, aunque ha habido muchísimos casos, pero de carácter general, una herramienta con la que sí podíamos trabajar era a la hora que vamos a ir viendo luego algún ejemplo más adelante en cuanto a identificación, propuestas para sanción, etcétera, etcétera, es cuando, por ejemplo, estuvimos en el estado de alarma aquí en España durante tanto tiempo, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la herramienta, entre otras poquitas herramientas que teníamos para trabajar en el estado de alarma, era esta, ¿vale? Era la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. De ahí que deriven la típica frase de ley mordaza, que nos quitan derechos, que, bueno, vamos a ir viendo algún ejemplo, ¿ok? Bueno, pues eso lo tenemos en cuenta, tenemos en mente simplemente que en el estado de alarma estuvimos trabajando con la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo. Explicaremos alguna cosilla, ¿vale? Porque ya os digo que esta ley es bastante interesante a la hora de estudiarla, es bastante interesante porque es interesante e importante a la par para vuestras preguntas. Bueno, fines. El tema de fines, ya sabéis que yo siempre lo digo, todos los fines es como los principios. Nos dicen cosas que no son difíciles de estudiar, nos dicen cosas que no son nada del otro mundo, que no me va a requerir mucho estudio para entenderlo, pero sí para memorizarlo. Es la dificultad de los fines, es la dificultad de los principios. No son cosas súper difíciles, no son cosas complejas de entender, pero a la hora de estudiar tienen su plus. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a estudiar esto de los fines? Bueno, vamos a estudiar los fines como conceptos genéricos, de una manera amplia. De una manera amplia, pues porque más o menos hemos venido viendo en todas las leyes algo parecido, los fines, definiciones. Bueno, en este caso
y en concreto en esta ley dice que constituyen los fines de esta ley y acción de los poderes públicos por la protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y demás derechos reconocidos que estén amparados o reconocidos en el ordenamiento jurídico. Algo que es un concepto muy genérico esto de los fines porque aquí teníamos que especificar más. Podríamos hablar muy mucho de este apartado alfa. La garantía del normal funcionamiento de las instituciones. Por supuestísimo. La preservación de la seguridad y convivencia ciudadana. Lógicamente, ¿vale? Porque estamos hablando y estamos haciendo alusión mucho a la seguridad ciudadana y a la tranquilidad ciudadana como objeto de la ley. El respeto a las leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los derechos y libertades. La protección de las personas y bienes, que eso ya constituía un objeto de la ley, con especial atención a los menores y a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección. En este apartado estoy seguro que en el ámbito de derecho penal habéis tenido muchos ejemplos por parte de Miguel y de Juan y sobre todo creo que Juan habrá hecho bastante mención a esta parte de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección en muchos de sus temas. Así que por favor relacionarlo. La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales, ¿vale? Los bienes demaniales no son otros que bienes de dominio público y generar espacios destinados al uso y disfrute público. Y fijaros la tontería. Decimos, sí, los fines no son difíciles de estudiar, no me dicen mucho más, son conceptos genéricos. Y bueno, tiene su dificultad a la hora de memorizarlo, pero ¿tiene relación con otras partes del tema? Pues sí, tiene relación con otros temas, tiene relación con otras partes del tema. Si yo te digo, por ejemplo, pacífica utilización de vías y demás, bienes de dominio público, eso bienes de maniales. Bueno, si yo no hago buen uso de ese dominio público, ¿puedo tener consecuencias legales con esta ley orgánica? Pues sí, efectivamente. ¿Dónde lo vamos a ver? En las infracciones. Vamos a ver cómo hay una serie de infracciones que son de carácter leve, de carácter grave o muy grave, que en función de lo que vayamos realizando como ciudadanos, pues vamos a poder ser propuestos para sanción en función de una infracción leve, grave o muy grave. ¿Vale? Entonces, bueno, iremos poniendo algún ejemplo. Por ejemplo, se me ocurre, si yo no estoy haciendo uso de un bien de dominio público, como por ejemplo unas escalinatas en Madrid, en pleno centro, donde pues son bienes de paso público y están los típicos skaters que vienen rozando todo lo que son las fachadas, laterales, y para eso utilizan, pues como, no sé cómo se llaman, una especie de jabones para que deslice bien el patín. Pues si os dais cuenta y vais visitando por ahí o llama la atención, vais a ver como muchas zonas están como oscurecidas, como húmedas, y es de eso. Bueno, pues ese deslucimiento que van haciendo puede ser llegar inclusive a considerarse un daño, son bienes de dominio público. Entonces vamos a poder en un momento dado intervenir y trabajar con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Veremos quizá el ejemplo cuando hablemos de las infracciones. La garantía de las condiciones de normalidad en las prestaciones de los servicios básicos para la comunidad, lógicamente. Prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas. Ojo con esta parte, porque en concreto esta línea, esta de apartado hotel, cuando nos habla de la prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas, va a dar lugar a cuándo y cómo podemos identificar a las personas. ¿Vale? Lo veremos en el artículo 16. Bien, bueno, para todo esto de la prevención de comisión de delitos e infracciones administrativas, hablaremos, pondré algún ejemplo e intentaremos entenderlo de una parte operativa. ¿Vale? Y luego vamos a terminar sobre todo con nuestro fin, que es la parte teórica para pasar el test. Bien, la transparencia de la actuación de los poderes públicos en materia de seguridad. Bueno, el típico cajón desastre cuando vemos un montón de apartados y de ítems. Bien, principios rectores de la acción de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana. Me ha regulado en el artículo 4 y, bueno, pues igual que veíamos los fines, estos de los principios rectores, también tenemos que hacer una serie de advertencias, ¿vale? Para nuestra pregunta tipo test. ¿Por qué? Porque aquí vamos a trabajar con mucha atención, a ver si nos damos cuenta de ciertas cosas. Os decía antes, el tema de la seguridad ciudadana, en lo que es la palabra de la seguridad ciudadana, la tenemos muy mecanizada, la tenemos muy metida en la cabeza. Entonces, llega un momento que nos hace una pregunta y como vemos seguridad ciudadana, vemos o damos por hecho de una manera automática que está bien. Bueno, en este caso ya hemos explicado la primera diferencia en el objeto de la ley, si vemos o nos preguntan en esa parte por la tranquilidad ciudadana, ¿vale? Que no habla de ni seguridad pública ni de seguridad ciudadana, como vimos en la 286 en la Constitución Española. En este caso, cuando vemos principios rectores, tenemos que hacer un reconocimiento de otras leyes.
hablábamos que la 286 hay cosas que son muy parecidas en cuanto a descripción, en cuanto a aplicación a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Y por ejemplo, cuando vemos principios rectores en la 5/2014, tema 13 de seguridad privada, es algo muy parecido, ¿vale? Así que fijaros lo que tengo aquí en negrita, el tema de principios rectores. Eso lo tenéis que subrayar en vuestro tema, ¿vale? Y vamos a ver, bueno, cómo lo podemos ver. Dice que en cuanto a principios rectores, el ejercicio de las potestades y facultades reconocidas por esta ley a las administraciones públicas y específicamente a las autoridades y demás órganos competentes en materia de seguridad ciudadana y a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, se va a regir por una serie de principios, ¿vale? Que van a ser, pues estos principios que tenemos aquí. Que alguno de vosotros me decís, yo esto no me lo estudio, yo os animo siempre a estudiar. Vamos a ver cómo vamos a estudiar esto. Dice que hay una serie de principios que puede ser, pues bueno, el principio de legalidad, igualdad de trato, no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad. ¿Vale? ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, pues hay muchos de vosotros que ya me habéis explicado en ocasiones cómo utilizáis reglas mnemotécnicas a la hora de, pues, ordenarlo, ¿vale? Por ejemplo, ordenar los principios y empezamos con el de proporcionalidad, seguimos con eficacia y eficiencia, seguimos, por ejemplo, con no discriminación, seguiríamos con igualdad de trato, con la responsabilidad, con la legalidad y terminamos por la oportunidad. Bueno, de esa manera, como lo hemos colocado, quizás nos sale la palabra pedirlo. Bien, vale, con dos OEs, ¿vale? Con dos OEs. Si utilizamos, como me dijisteis en una ocasión, esto de pedirlo, lo podemos ordenar estos principios, ¿bien? Y serían así de una manera, una regla mnemotécnica a la hora de estudiarme los principios rectores de la Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana. Pero vamos a hacer una vueltecita más. Si lo estudiamos así, y empezamos por proporcionalidad, eficacia, eficiencia, discriminación, ¿vale? Igualdad de trato, todo eso como lo hemos ordenado a la hora de formar la palabra pedirlo con dos es, bien, si yo os decía antes, ojo, que esto de los principios rectores ya los hemos estudiado de una manera casi similar en la 286 y en la 5/2014, pero ¿cuál es quizá me llamaría la atención que no aparece aquí? Pues quizá el que no aparece aquí es el principio de congruencia. Por ejemplo, cuando hablamos de la 286, oportunidad, proporcionalidad y congruencia, aquí siguen apareciendo la oportunidad y la proporcionalidad, pero no aparece la congruencia, ¿vale? Así que ojo con esto, porque yo, si soy malo, os pondré, acorde a la Ley Orgánica 4/2015, indique cuál de los siguientes principios rectores no aparece en cuanto a su articulado. Y te pongo oportunidad, te pongo proporcionalidad y te pongo congruencia y decimos, uff, sí, yo me lo he estudiado una regla mnemotécnica, pero ¿cuál es el que no aparece? ¿Vale? Bueno, pues en este caso no aparecería congruencia. Quizá esto sería una de las partes más significativas en cuanto a principios rectores, ¿vale? Bueno, seguimos avanzando, si os parece, a la hora de hablar de estos principios rectores y, bueno, pues sobre todo todas las disposiciones del régimen sancionador y esto de mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, capítulos 3 y 5, se tienen que aplicar cuando trabajemos con las personas del modo más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales. Es decir, aquí lo que se busca no es la capacidad sancionadora, el hacer daño, por mucho que la gente se piense lo contrario. Claro, lógicamente, cuando a una persona que se está consumiendo una sustancia estupefaciente le llega una propuesta de sanción de 600 euros por parte de delegación de gobierno ya en pleno y en firme, ¿vale? Con su posibilidad de recurrirla y alegar lo que tenga que alegar, lógicamente, pues 600 euros le hacen daño a la gente, les hacen daño a todo el mundo, porque es dinero. Pero lo que se busca con el ámbito administrativo y no penal, ¿vale? Es decir, no privar de libertad a las personas, sino trabajar con el ámbito pecuniario, el ámbito de la multa, pues es, sí, hay que sancionar, pero no vamos a castigar. ¿Vale? No sé si me estoy explicando bien, lo estamos entendiendo, es decir, no vamos a hacer daño con esta ley. Por mucho que me haga daño cuando me viene una multa, como cuando te viene una multa de tráfico. Es lo mismo, tenemos que decir, joder, nos han pillado, pago 300 euros. Claro, pero no te están poniendo 12.000. Es decir, por muy mucho que hayas venido corriendo, te quita una serie de puntos, te hace una detracción de puntos y va aparejado una sanción económica prácticamente, salvando las distancias muy mucho. Esto es lo que pasa con esta ley. ¿Vale? Hay una serie de infracciones que están reguladas para todas las personas, y cuando digo todas, son todas. La gente se piensa que para las policías, las fuerzas de cuerpo de seguridad, estamos exentos de esto, pues no. ¿Vale? Lógicamente nosotros ya no cometemos esa serie de infracciones. Trabajamos con ellas, las conocemos y porque no somos de esa manera
de manera general. Entonces, vamos a asemejarlo como decía. Bueno, pues se va a aplicar del modo más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas. Sobre todo, vamos a ver, y ya sabéis que yo siempre hago bastante hincapié a la hora de hablar del derecho de reunión y manifestación, porque lo conozco bastante bien, porque he trabajado bastantes años con ello, porque es importante, porque lo vais a encontrar en algún momento de vuestra vida profesional y tenéis que tener unas ciertas nociones, y la libertad de expresión e información, libertad sindical y el derecho de huelga, que ya hemos hablado, esto de los derechos de huelga, reunión, manifestación, libertad sindical, etcétera, etcétera. Cómo estamos, con qué situaciones estamos, tanto los policías nacionales por una parte como los guardias civiles por otra, ¿vale? Sabéis que aquí no estamos totalmente equiparados. La actuación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ahora sí vamos a hablar de la 286, dice que está sujeta a los principios básicos de actuación, ¿vale? Ese artículo 5 importantísimo que tenéis que conocer todo el mundo, como opositores, y que, bueno, es preguntable, pero claro, aquí no podemos fallar, chicos, no podemos fallar. Bien. La actividad de intervención, ¿cómo se justifica hablando de estos principios rectores? Bueno, por la existencia de una amenaza concreta en un momento dado, de un comportamiento objetivamente peligroso, si es el caso de a la hora de poder prevenir prevenir comisión de delitos, que sean susceptibles de provocar un perjuicio para la seguridad ciudadana. Por eso vamos a hablar de cómo procedemos y cómo vamos dando lugar a las diferentes intervenciones de carácter general, esas intervenciones genéricas. Todas las intervenciones que vais a tener a lo largo de vuestra vida profesional, por mucho que sean o prácticamente puedan ser casi calcadas, siempre va a haber algún atisbo que va a ser diferente en algún momento de ella a otra que pensamos que es igual, ¿vale? Cualquier intervención rutinaria, identificación, propuesta para sanción, siempre va a tener alguna característica que sea diferente a la demás. Así que bueno, tenemos que dar también esa parte, la tener en la mente a la hora de trabajar. Bueno, sobre todo tenemos que ver cómo intervenimos justificando, sobre todo cuando se atentan contra los derechos y libertades individuales y colectivos, o cuando se altera el normal funcionamiento de las instituciones públicas. Todo eso que llevamos viendo hasta este artículo 4, y que vamos a ir viendo en sucesivos artículos con sus artículos en cuestión. ¿Vale? Bueno, partimos un poco la explicación teórica operativa, porque hasta ahora os estoy dando la explicación teórica para nuestro tipo test, os estoy dando la explicación teórica para entenderlo, os estoy dando la explicación teórica para, bueno, pues el 99% pasarlo con muchas garantías. Hasta ahora no hemos visto 4 pinceladas quizás diferentes y que vamos a destacar de los demás opositores porque no nos van a pillar si nos preguntan, y hemos terminado siempre dándoles un poco el enfoque operativo, porque ya os digo que esta Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana es la que os va a dar lugar a vosotros a trabajar, es vuestra herramienta de trabajo. ¿Qué hacemos en el artículo 5? Partimos totalmente de esa operatividad y nos centramos única y exclusivamente en lo que es la parte teórica, porque aquí sí preguntan cosas, no hay mucho que explicar, hay que estudiar, leer y aprender, ¿vale? Bueno, ¿quiénes son los que se considera o quiénes se consideran, autoridades y órganos competentes en materia de seguridad ciudadana en esta ley orgánica? Bueno, pues nos dice algo que va a ser importante a lo largo de todo el tiempo. Corresponde al gobierno, a través del Ministerio del Interior, ojo con este ministerio, porque aquí no nos van a aparecer una multitud de ministerios, y es algo característico y significativo cuando hablemos, sobre todo para poder atender y acertar preguntas tipo test si nos preguntan sobre ministerios en relación a esta ley orgánica, ¿vale? Bueno, pues corresponde al gobierno, a través del Ministerio del Interior, la preparación, dirección y ejecución de la política en relación con la Administración General de la Seguridad Ciudadana, ¿vale? Y para ello dice que van a ser autoridades y órganos competentes en materia de seguridad ciudadana en el ámbito de la Administración General del Estado, el Ministro del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad, los titulares de los órganos directivos del Ministerio del Interior que tengan atribuida tal condición en virtud de disposiciones legales o reglamentarias, lógicamente, lo vayan nombrando, en el Ministerio del Interior, los delegados de gobierno en las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla, ciudades autónomas, y los subdelegados del gobierno de las provincias y los directores insulares. O sea que vamos a resumir que son autoridades y órganos el Ministro de Interior, Secretario de Estado de Seguridad, aquellos que ya han sido nombrados en el Ministerio de Interior, delegados, subdelegados y directores insulares. ¿Vale? Con eso salvamos la pregunta en un 95%, si no se quieren meter muy mucho y preguntarlo de una manera quizá un poquito más rara. Serán autoridades y órganos competentes a efectos de esta ley los correspondientes de las comunidades autónomas que hayan asumido competencias para la protección de personas y bienes,
que esto es lo que nos decía el artículo 1, el objeto de la ley, y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, y cuenten con cuerpo de policía propio, esas policías autonómicas. Bien. Las autoridades de Melilla y las autoridades locales ejercerán las facultades que les correspondan acorde a la 286 y la legislación de régimen local, ¿vale? Pues, bueno, sobre todo en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y otra serie de actividades. Bien, cooperación administrativa, muy facilito, terminamos con esto, esta videoclase, ¿vale? Nos dice que la Administración General del Estado y las demás administraciones públicas con competencia en materia de seguridad ciudadana, ojo, no perdemos de vista la seguridad ciudadana, que es de lo que trata esta ley orgánica, se regirán en sus relaciones por los principios de cooperación y lealtad institucional. Para ello, para poder llevar a cabo y conseguir estos principios, se tienen que facilitar la información de acuerdo con la legislación vigente. Bueno, van a tener que hacer todo lo correspondiente en cuanto a atribuciones, coordinándose en la materia que sea necesaria para garantizar el cumplimiento de la propia ley, sobre todo en relación a la 286 de 13 de marzo y a la ley 3092, ¿vale? De régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Con esto, chicos, lo dejamos aquí, terminamos esta clase. Por favor, atender bien a todo lo que hemos ido destacando, subrayando y haciendo especial énfasis, porque hay preguntillas por ahí que para mí serían bastante candidatas y difíciles, que solamente sabríamos nosotros, o muy poquita gente, ¿vale? Bueno, chicos, un placer y os emplazo a las siguientes clases. Adiós.